Bien, vamos a desarrollar el ejercicio 14 de la guía de derivadas. Es una demostración la que nos dice lo siguiente. Supongamos que f y g son derivables en x sub 0. Pruebe que la función h de x dada por f de x para los x menores que x sub 0 y g de x para los x mayores o iguales a x sub 0 es derivable si y solo si f de x sub 0 es igual a g de x sub 0 y f' de x sub 0 es igual a g' de x sub 0. En este caso, fíjense que aquí estamos hablando de un sí y solo sí, o sea que para la demostración debemos proceder en ambas direcciones. Vamos a comenzar primero probando la implicación directa, es decir, si suponemos que h definida de esta manera es derivable, entonces se cumplen estas dos igualdades. Vamos a comenzar. Si h es derivable, eso implica que h es continua en x sub 0. Todo lo estamos haciendo a partir de x sub 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si ella es continua, quiere decir que el límite cuando x se aproxima a x sub 0 de h de x debe coincidir con h de x sub 0. Eso lo tenemos ganado. Más aún, si este límite existe y coincide con h de x sub 0, sus laterales deben coincidir. El límite cuando x tiende a x sub 0, digamos, por izquierda de h de x debe ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por derecha de h de x. Pero, ¿qué significa que nos acerquemos a x por la izquierda? Si nos acercamos por la izquierda de x es porque lo hacemos a través de valores menores que él. Por lo tanto, la expresión va a asumir f de x. O sea que acá en h de x voy a colocar f de x. Repito, cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda. Me acomodo aquí la lámpara que genera como un brillo fuerte. A ver, ahí. Entonces les decía que cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda lo hace a través de valores menores que x sub 0. Entonces se asume el valor de f de x. Y si x tiende a x sub 0 por la derecha, lo hace a través de valores mayores que él. Por lo tanto, cuando tendemos por la derecha, x tendiendo a x sub 0 por derecha, sería g de x. ¿Lo ven? Ahora, en este caso, sabemos que la función f y la función g, por hipótesis, son derivables en x sub 0. Y si ellas son derivables, son continuas en x sub 0, tanto f como g. Por lo tanto, de aquí esto implica que el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x debe ser f de x sub 0. Y el límite cuando x tiende a x sub 0 por derecha de g de x debe ser g de x sub 0. Repito, porque al principio dijimos que tanto f como g son derivables en x sub 0, por lo tanto son continuas en x sub 0. Y estos laterales van a tender a f de x sub 0 por la continuidad de f y de g. O sea que ya hemos probado esta condición. Por otro lado, y podemos hacerlo acá como cálculo alterno, ¿qué tenemos? Como h es derivable en x sub 0, quiere decir que h' de x sub 0 es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 del cociente incremental de h de x menos h de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Y, claro, vamos a verlo lateralmente, porque si este límite existe, porque sabemos que existe la derivada en x sub 0, existen los laterales. O sea, es muy similar a como lo hicimos con la continuidad. El límite cuando x tiende a x sub 0, digamos acá,
por izquierda de h de x menos h de x sub 0 sobre x menos x sub 0 va a coincidir con el límite cuando x tiende a x sub 0 por derecha de h de x menos h de x sub 0 sobre x menos x sub 0. ¿Lo ven? Ahora bien, analizando cómo es h y cómo es, fíjense que en la definición, cuando nos vamos acá, esta alternativa o esta característica me da la posibilidad de ser mayor o igual. O sea que cuando yo necesite evaluar h en x sub 0, lo hago a través de g. Quiere decir que h de x sub 0 es g de x sub 0. Dicho esto, acá podemos sustituir por g de x sub 0. Ahora, como acá me estoy aproximando a x sub 0 por la izquierda, lo estoy haciendo a través de valores menores que él. O sea que h va a asumir el valor de f. Y por la derecha, h va a asumir el valor de g. Dicho esto, entonces vamos a tener el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda será a través de f, pero sabemos que h de x sub 0 toma el valor de g de x sub 0, y cuando tendemos a x sub 0 por derecha, h de x va a asumir el valor de g, y h de x sub 0 va a ser g de x sub 0. Entonces, fíjense ahora que por la parte anterior ya hemos probado que f de x sub 0 es igual a g de x sub 0. Entonces, yo puedo sustituir acá el que más me convenga. Por ejemplo, acá ya tengo todo en términos de g, pero como aquí tengo g de x sub 0 y ya probé que g de x sub 0 es igual a f de x sub 0, cuando h es derivable, entonces cambio esta g de x sub 0 por f de x sub 0. Quiere decir que aquí sería el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0 igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por derecha de g de x menos g de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Y como por hipótesis tanto f como g son derivables en x sub 0, esta expresión es precisamente f' de x sub 0 y esta expresión representa g' de x sub 0. Por lo tanto, se cumple la segunda condición que yo quería probar. Hasta este momento, descrito de esta forma, hemos probado la implicación directa, es decir, esta condición. Ahora vamos a probar lo otro. Sabiendo que f de x sub 0 es igual a x sub 0 y que f' de x sub 0 es igual a g' de x sub 0, debemos probar que h es derivable. ¿Lo ven? Entonces, esa otra condición vamos a probarla acá. Quiere decir que a continuación vamos a probar la condición indirecta. ¿Ok? Es decir, para que tengamos claro, f de x sub 0 es igual a g de x sub 0. Y además, f' de x sub 0 es igual a g' de x sub 0. ¿Qué es lo que yo quiero probar? Bueno, precisamente yo quiero probar que h' de x sub 0 existe. Es decir, yo quiero probar que existe el límite cuando x tiende a x sub 0 de h de x menos h de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Entonces vamos a verlo lateralmente. Si yo lo veo, me aproximo a x sub 0 por la derecha y por la izquierda y conduzco al mismo resultado, es porque este límite existe y por lo tanto la función h' es derivable en x sub 0. En efecto, vamos a verlo. Límite cuando x tiende a x sub 0. Vamos a comenzar por derecha, sin perder generalidad. Esto sería de h de x menos h de x sub 0 sobre x menos x sub 0. ¿Qué tenemos de esto? Como me estoy aproximando por la derecha, vámonos nuevamente a la definición.
Si yo me estoy aproximando por la derecha es porque lo estoy haciendo a través de valores mayores que x sub 0. Entonces g de x se comporta como, h de x se comporta como g de x. En este sentido, yo colocaría acá límite cuando x tiende a x sub 0 por derecha de g de x. Y sabemos que por definición, como acá tenemos la posibilidad de que asuma también el valor x igual a x sub 0, cuando yo necesite h de x sub 0, es g de x sub 0. Muy bien. Entonces aquí esto sería g de x sub 0. Todo sobre x menos x sub 0. Pero entonces fíjense que como g es derivable, este límite se convierte en g' de x sub 0. ¿Lo ven? Ahora, por otro lado, el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de h de x menos h de x sub 0 sobre x menos x sub 0, ¿qué va a ocurrir? Si yo me acerco a x sub 0 por la izquierda, la definición me dice que lo hago a través de valores menores que él. Entonces h de x va a asumir el valor de f de x. Pero además, por hipótesis, sabemos que f de x sub 0 es igual a g de x sub 0. O sea que sin perder generalidad, fíjense lo que va a ocurrir. h de x sub 0 es g de x sub 0. Lo hemos dicho ya varias veces. ¿Por qué? Porque cuando se asuma que x es igual a x sub 0, h de x se comporta como g. Pero, además, esto requiere un paso adicional, límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos, aquí me detengo, como g de x sub 0 por hipótesis es igual a f de x sub 0, entonces yo puedo sustituir por f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Y esta expresión de acá, al ser f derivable en x sub 0 por hipótesis general, es igual a f' de x sub 0. ¿Qué obtuve? Que el límite por la derecha del cociente incremental de h me da g' de x sub 0 y el límite por la izquierda del cociente incremental de h me da f de x sub 0. Ahora recurro a la otra hipótesis. Esto se satisface, entonces eso quiere decir que estas dos expresiones son iguales. Por lo tanto, h' de x sub 0 existe. Y ahí termina la demostración.